Hola, buenas. Bueno, soy Mariano Garner. Voy a hablar de tratamiento endovascular de los ictus de vasos distales. Básicamente, el índice de la charla. Primero, definir qué son las oclusiones de vasos distales, cuál es el curso clínico de estos pacientes y qué opciones de tratamiento endovascular tenemos para realizar estos enfermos y un poco de medicina basada en la evidencia y ensayos randomizados en marcha en esta patología. Bueno, un poco cada vez eh, las oclusiones vasodistales son eh, el target, o sea, son target en el tratamiento endovascular del ictus. Eh, para definirlas, podemos definirlas como oclusiones en vasos distales, o sea, que no son oclusión de gran vaso, en vasos de pequeño calibre, en las cuales podemos realizar un tratamiento endovascular de forma segura con el material y con la tecnología que disponemos actualmente. Por lo tanto, es una definición dinámica, ¿no? Generalmente estamos hablando de vasos de un tamaño, un calibre de 0,75 o 2,5 milímetros. Y esta es la definición creada por Goyal y Ospel, en el cual tenemos dos ítems, uno anatómico y el otro funcional. En el anatómico, la oclusión tiene que radicar, tiene que estar en el segmento M2, M3 de la cerebral media, A2, A3 de cerebral anterior, P2, P3 de cerebral posterior, y tiene que haber un déficit clínico lo suficientemente importante que justifique el tratamiento endovascular. NIH SS mayor o igual a 5 o menor de 5 con un déficit discapacitante, como puede ser una afasia o una hemianopsia. Hay varios tipos de mevos, ¿no? Tenemos mevos primarios que ocurren de nuevo y la etiología es similar a las oclusiones de gran vaso. Los secundarios son por migración o fragmentación del trombo en una oclusión de gran vaso y pueden ser con una embolia a un nuevo territorio o una embolia distal dentro del mismo territorio vascular de la oclusión primaria. Estos pueden ocurrir los nuevos secundarios de forma iatrogénica, ya sea por la terapia endovascular o por el fibrinolytico endovenoso o de forma espontánea. Y luego tenemos los nuevos concurrentes que tienen mal pronóstico o por pronóstico de los otros eh, y ocurren de manera simultánea como con otras oclusiones, lo que suele llamarse embolic shower. ¿Por qué es importante diferenciar entre primarios y secundarios? Porque el pronóstico es diferente, ¿no? Vemos aquí el buen pronóstico funcional en los primarios puede llegar hasta un 70,9% versus 56,7% en los secundarios y el pronóstico funcional excelente 53,2% en los primarios versus 40,4% en los secundarios. Cuando miramos un poquito la historia natural de las oclusiones de vaso distal, vemos que en esta serie de pacientes con ictus de circulación anterior no tratados, las oclusiones M2, vemos que más o menos poco más de la mitad de los enfermos tienen un buen pronóstico funcional a pesar de no recibir ningún tratamiento en estos casos, ¿no? Y poco sabemos acerca de la historia natural de esta enfermedad en oclusiones más distales, en la cerebral media, el segmento M3, o el segmento A2, A3 de cerebral anterior o P2, P3 de cerebral posterior. Cuando en el análisis, en este artículo se analizaron el pool de pacientes con oclusiones distales tratados con TPA endovenoso, los estudios Intersect y PROVIT, y lo que vieron básicamente que el 50% de los enfermos de forma global tenían una excelente pronóstico funcional y el 67,4% buen pronóstico funcional a los 3 meses. También de aquí sacaron que hasta casi un 42% de los enfermos se logró recanalización temprana en la angiotac de seguimiento y esta recanalización temprana fue más frecuentemente alcanzada en el grupo tratado con alteplasa versus los que no habían recibido alteplasa, ¿no?
Y esta recanalización se correlacionaba con más altas chances de alcanzar un pronóstico funcional excelente eh, en estos enfermos, ¿no? Recanalizados 64,3 de ranking 0,1 versus 42,7 en los que no se recanalizaron. Cuando vemos, la colaboración de Hermes, ¿no? De los grandes ensayos tratamiento de líquido y circulación anterior en oclusión de gran vaso, vemos que eh, 8 y 7% en ambos grupos hubo en el análisis a posteriori, vemos que había en ese casi 10% de los enfermos, en realidad no eran oclusiones de M1, sino M2, y que en estos enfermos había una tendencia a un mejor pronóstico funcional en los pacientes tratados por vía endovascular, o sea, con tratamiento endovascular, pero que no alcanzó la significación estadística. Sin embargo, cuando hicieron el metaanálisis de los datos del Hermes, mirando específicamente las oclusiones M2, vemos que los pacientes tratados por vía endovascular tenían un mejor pronóstico funcional, 58, versus 39,7 en el grupo control, con significación estadística, y también tenían esa recuperación temprana tenían más chances de esa recuperación temprana, ese NH02 a las 24 horas en el grupo tratado por vía endovascular, y no había diferencias significativas en cuanto a hemorragia sintomática ni a mortalidad entre los grupos, ¿no? Por lo tanto, se desprende que el tratamiento eh, endovascular en las oclusiones M2 eh, es más efectivo que el tratamiento médico y es seguro, ¿no? Ahora bien, cuando salimos del territorio de los ensayos, ¿no? De los estudios y nos vamos a la realidad, en este estudio se analizaron los pacientes que recibieron tratamiento endovascular en oclusión en segmento M2 de la cerebral media de 10 centros de Estados Unidos, y lo que podemos ver es que aquí también vemos que eh, encontraron un mejor pronóstico funcional en los enfermos tratados por vía endovascular, 62,8 versus 35,4 en ese ranking 0,2 a los 3 meses, ¿no? Y tampoco diferencias significativas en complicaciones hemorrágicas entre los grupos. Ahora bien, una de las cosas que nos preocupa cuando tratamos a un paciente con ictus, ¿no? Y sobre todo en estas oclusiones distales, es tener una complicación, ¿no? Como saben, las complicaciones que podemos tener en el ictus pueden ser a nivel extracraneal, o sea, en el sitio de acceso, que no hay que menospreciarlas, complicaciones hemorrágicas por el tratamiento y complicaciones isquémicas, ¿no? Embolia distal, estenosis en el vaso tratado, etcétera. Pero nos vamos a centrar en el tema de las perforaciones vasculares, ¿no? Porque son, si se quiere, lo más temido en tratar un vaso distal, hacer una trombectomía, un tratamiento endovascular, sea la técnica que elijamos. eh, tenemos, tenemos más chance de perforar a estos pacientes que tratar a una oclusión de gran vaso. Estas perforaciones vasculares pueden ir del 0,6 al 4,9%, hasta el 4,9%, y tenemos que ver qué pronóstico tiene ese paciente en el cual, por, por desgracia, perforamos el vaso y nos vamos a esto, ¿no? Que la perforación de una arteria durante una trampectomía con stent retriever, ¿no? Tiene una mortalidad intrahospitalaria en esa misma hospitalización de más de la mitad de los enfermos, 56%, una mortalidad 3 meses alta, 63%, y solo el 25% de los enfermos en los cuales perforamos la arteria alcanza un buen pronóstico funcional a 3 meses. Por lo tanto, la perforación tiene una alta mortalidad y eh, no parece descabellado que temamos a perforarlo, digamos, que eh, no es gratuito, ¿no? Una perforación tiene mal pronóstico.
Cuando vemos lo que dicen las guías, en las guías americanas vemos que eh, ponen que parece razonable tratar una oclusión M2 o M3 en la cerebral media dentro de las 6 horas de inicio de los síntomas, ¿no? Y también dentro de ese periodo temporal de 6 horas, también parece razonable tratar oclusiones de la cerebral anterior o cerebral posterior. Los europeos son un poco más cautos y las guías europeas ponen que los pacientes con oclusiones M2 parece razonable tratarse mediante el trombectomía mecánica. Y esto es porque al final no tenemos evidencia lo suficientemente potente como para cambiar estas guías y hacer recomendaciones un poco más contundentes, ¿no? Ahora bien, ¿cómo tratamos una oclusión en vaso distal, ¿no? Tenemos básicamente a grandes rasgos dos enfoques, ¿no? Uno que es la técnica simple, usamos o catéter balón o sin catéter balón y usamos un stent retriever de bajo perfil, o lo mismo abajo, balón o sin balón y catéter de aspiración de bajo perfil. Y luego tenemos la técnica combinada donde hacemos el intercambio ciego, ¿no? Desplegamos el stent retriever de bajo perfil y a través de la guía metálica que va unido al mismo subimos un catéter de aspiración para hacer la técnica combinada. Eh, Podemos hacer técnica SAFE adaptada a mí ahora que tenemos microcatéteres de mayor longitud, ¿no? Que eh, nos permiten sobresalir, o sea, un segmento del microcatéter a ese catéter de intermedio del calibre que hayamos elegido. El microcatéter de 167 sobresale algo a ese catéter intermedio que hemos elegido, no sé, puede ser 125 en el caso que estemos usando hasta un 5 French, o si bajamos de calibre, estamos usando un 3 Max, que creo que son 153, sobresale algo, el microcatéter nos permite subir de forma triaxial, ¿no? Esto es básicamente el esquema de lo que sería una técnica simple con stent, ¿no? En donde tenemos un catéter balón abajo y el stent, en este caso en el segmento más uno de la media. Se adapta eso a distal también, es lo mismo, ¿no? En este caso sería la técnica ADAPT, ¿no? De hacer impactar el catéter de aspiración contra el trombo, poner aspiración continua en ese catéter de aspiración e intentar traernos el trombo de esta forma, aspirando. Esta es técnica combinada en el cual podemos ver aquí eh, el catéter de aspiración combinado con el stent retriever para hacer ese pinching del trombo, ¿no? Y esta, esta técnica SAFE, ¿no? También se puede adaptar con este dibujo de Carlos Pérez, se puede adaptar a las oclusiones de vaso distal. Usamos un stent retriever y un catéter de aspiración. Y esta es la técnica de intercambio ciego, ¿no? Lo que hacemos es desplegar el stent en el sitio de la oclusión, en trombos, retiramos el microcatéter y a través de la guía del stent retriever subimos el catéter de aspiración de bajo perfil hasta el trombo y intentamos hacer el pinching del trombo y luego retiramos, donde se ve en el cuadro D, todo en bloque, ¿no? El stent, el catéter y el trombo enganchado entre los dos dispositivos. Cuando miramos lo que hacen los compañeros en otros sitios, ¿no? En esta encuesta publicada en el 2021 se respondieron 263 neurointervencionistas de todas partes del mundo, 7 escenarios clínicos y se obtuvieron 1.836 respuestas. Vemos que básicamente a nivel global nos situamos en un escenario de tercios en el cual el stent retriever va un poco por delante, luego la técnica combinada y luego la aspiración directa.
Y sí que vemos, cuando vemos los distintos sitios de oclusión, vemos que a medida que, por ejemplo, en la cerebral media, tenemos más técnica combinada, si la oclusión es más proximal, y a medida que se va haciendo más distal, vemos que la técnica combinada pierde un poco de fuerza, digamos, lo usa menos gente en un segmento tan distal como M3 o M4, y mientras que la stent retro se mantiene y sí que gana un poco gana su lugar o tiene su lugar en esas oclusiones muy distales el tema del fibrinolítico intraarterial. Bueno, voy a enseñar una serie de algunos casos, ¿no? Este es el primer caso, una mujer de 90 años con un ranking 2 previo al ictus, que viene con un ictus del despertar, fue vista bien hace 17 horas. Viene con clínica de un ictus de circulación arterial parcial, ¿no? Una NHS de inicio de 7, aspecto de 9 y oclusión del segmento M2 de la arteria cerebral media izquierda. Y no se administra TPA por el tiempo de evolución. Y esta era la resonancia de inicio. Se ve un pequeño infarto a nivel de la ínsula o opérculo anterior. El resto estaba bien. Por esa lesión insular se le quitó un punto en el aspect y vemos la oclusión en ese segmento M2 proximal de la cerebral media izquierda. Aquí podemos ver mejor en la proyección lateral, en la proyección lateral podemos ver la oclusión y en las series angiográficas tardías que nos sirven mucho para determinar de forma más precisa dónde tenemos el sitio de oclusión y poder realizar una trombectomía mecánica efectiva, situándonos donde está realmente el trombo, ¿no? En esas, apoyándonos en esa retención de contraste que queda en las fases tardías donde está localizado el trombo. En este caso, digamos, el microcatéter ahí y un catéter de aspiración de bajo perfil. Vamos a aspirar con el primer pase. Ahí ven el catéter en en la, el catéter de aspiración se ve muy bien aquí la proyección anteroposterior, bueno, algo oblicuo, ¿no? Bueno, eh, y en la serie de control vemos cómo se logra la recanalización de la arteria. Tuvimos ese tiempo de recanalización desde la punción hasta abrir la arteria de 21 minutos. Y aquí tenemos una foto pre con el sitio de oclusión y una foto posterior, o sea, la serie post-trombectomía o post-aspiración con la recanalización completa del arteria. Este fue el tag de control, sin hemorragia, sin infarto establecido y la paciente recuperó ese ranking 2 previo que tenía a los 90 días, ¿no? El NH a las 24 horas era de cero. Este es otro caso de un paciente también añoso con un ranking 0 que lo derivan de otro hospital porque tenía clínica de TASI con 5 horas de inicio de un ictus de circulación anterior con un NIH de 24 y aspects de 10 en el tag simple. Le puso dosis completa de TPA y se vio que el paciente tenía una oclusión de la arca izquierda. Aquí pueden ver el tag de perfusión. Tenemos un retraso en el territorio de la arca izquierda que parece extenderse algo hacia el lado derecho y en el angiotag lo que vemos es como si la ACA dependiera de un tronco común y tiene una, una oclusión en el segmento A2 distal de esa ACA que está dando irrigación o lo que le da irrigación a los dos territorios, ¿no? Izquierdo y derecho. Esta es la primera serie, ¿no? Bueno, vemos ahí el sitio de oclusión, el cerebro anterior, que no parece tan distal como se vea en el angiotaque y cuando hacemos
Cuando hacemos la serie más tardía, realmente aquí vemos el sitio de oclusión donde lo tenemos con esa retención de contraste. Llevamos ahí un microcatéter y un catéter de aspiración, ¿no? A través del microcatéter desplegamos un stent retriever de bajo perfil y una vez que teníamos desplegado el stent retriever, intentamos subir o cuando empezamos a tirar del stent dejamos que suba un poco el catéter de aspiración con la intención de hacer el pinching del trombo, ¿no? Y luego en la serie de control vemos que la arteria se ha recanalizado, le queda ahí un poquito de espasmo residual donde estaba la oclusión y donde hicimos la trombectomía mecánica y también un tiempo bastante rápido de la punción y la recanalización de 22 minutos. A las 24 horas el paciente tenía un NH13, al alta un NH1 y ranking 0 este paciente a los 3 meses. Este paciente tuvo una buena recuperación. Este es otro caso en el que teníamos una mujer de 43 años con ranking 0. 13 días antes del inicio de los síntomas actuales, la mujer había consultado por algo que puede ser una migraña con aura versus ataque isquémico transitorio. Eh, Se le hizo una resonancia unos días antes, donde se ve que había hecho una lesión isquémica a nivel frontal en el lado izquierdo, ¿no? Y ahora viene con clínica de un par de horas de evolución con, con dificultades con el habla, ¿no? Con afasia motora y que puntuaba 7 en la escala de NIH. En el aspect, quitando el pequeño infarto que tenía, el aspect era bueno, tenía ese retraso en la perfusión a nivel frontal, ¿no? Y con discordancia significativa. Cuestión de que eh, hacemos el cateterismo, ¿no? Vemos el sitio de la oclusión en la tercera medida en el lado derecho a nivel segmento M2. Y cuando vamos a hacer la trombectomía, el trombo había migrado, ¿no? Teníamos una migración del trombo con esa oclusión a nivel de la celular media izquierda, pero más distal. Eh, por lo tanto, como nos parecía que era la arteria central del surco, o intentamos hacer la traumectomía. Como ven, el microcatéter ha llegado hasta el segmento M3 y si se quiere M4, ¿no? Puede ser ya cortical eso. A través aquí hay un vídeo donde pueden ver cómo el stent retriever de bajo perfil sube perfectamente a través del micro, ¿no? Un poquito lento está el vídeo, ¿no? Pero bueno, se puede ver cómo sube perfectamente. Y, eh, y luego en la serie de control vemos cómo hemos logrado recanalizar la arteria, donde teníamos esa cuña. Al final hemos abierto la arteria ocluida con el trombo enganchado en el stent. Bueno, en la reso de control pueden ver que la chica hizo ese infarto insular y opercular posterior y a los 5 días después del procedimiento el NIH era de 1 alta. ¿Es beneficioso el tratamiento endovascular en las oclusiones distales? Pues hasta ahora lo que tenemos son datos limitados y evidencia débil, por lo tanto, en respuesta a esto se están llevando, que yo sepa, al menos 3 ensayos randomizados que abordan esta temática, ¿no? El distal en Europa, que lo lleva la gente de Basilea y el cual varios centros de España estamos reclutando pacientes, el Escape Vivo en Norteamérica, que lo lleva la gente de Cagliari, y el Discount en Francia. Y tenemos una serie de desafíos, ¿no? En estos ensayos clínicos y en estos enfermos.
Básicamente, todavía han mejorado mucho, pero todavía no tenemos los dispositivos ideales, ¿no? Para tratar este tipo de pacientes. Hay una cierta dificultad, sobre todo para la gente que no está entrenada, en la detección de los mibos cuando son mibos primarios. Eh, si se quiere, una falta de herramientas para valorar el efecto del tratamiento, porque medir el efecto del tratamiento con un ranking 0,2 parece un poco demasiado grosero, ¿no? Tendríamos que ir a hilar un poco más fino, por eso se busca en estos enfermos, generalmente lo que se intenta es que puedan alcanzar ese ranking 0,1 a los 90 días y que también se van desarrollando opciones alternativas de tratamiento médico, como puede ser la tenecteplasa, eh, y que veremos qué eficacia tienen en estas oclusiones distales que sabemos que los fibrinoléticos endovenosos son más efectivos que en las oclusiones de gran vaso, ¿no? Y bueno, básicamente esto es eh, una posible forma de abordar estos enfermos, ¿no? Que lo he adaptado eh, de este paper, ¿no? Tenemos una oclusión distal que puede localizarse en las ACAs, las ACP o segmentos M2, 3, 4 de la cerebral media. Tenemos que ver si se trata de una rama elocuente, no vamos a ir a buscar una rama que la posibilidad de que le deje un déficit importante al paciente es muy baja, no deberíamos ir a buscar esa rama y que se asocie a un déficit neurológico discapacitante como afasia, negligencia en el caso de la derecha, de cerebral media derecha, hemianopsia o déficit motor. Si todo eso no ocurre, paramos porque no vamos a poner al paciente en un riesgo, las perforaciones tienen mal pronóstico y si eso se da, ¿no? Tenemos un enfermo con rama elocuente, déficit neurológico discapacitante, etcétera. Vamos a valorar si podemos realizar una traumectomía mecánica por la anatomía del enfermo, ¿no? Básicamente. Si eso no es posible, lo pasamos directamente al TPA intraarterial. Y si la traumectomía mecánica es posible, o creemos que es posible, nos vamos a plantear la traumectomía, ya sea con stent, aspiración o técnica combinada. Y si esta traumectomía no es efectiva, también podemos intentar la recanalización de la rama mediante la administración de TPA intraarterial. Para concluir, el curso clínico de la oclusión vasodistal es pobre con el tratamiento médico, es una forma de verlo. Recuerden, 50% de buen pronóstico funcional, 67% de pronóstico funcional excelente, pero sigue habiendo un porcentaje de enfermos que queda con una discapacidad importante, por lo tanto, deberíamos intentar mejorar ese pronóstico funcional si somos seguros, sobre todo. La eficacia del TPA es limitada y aquí de nuevo vuelvo a recordar que la tenecteplasa está en desarrollo y hay que ver qué efectividad tienen las oclusiones distales. Y hasta ahora tenemos datos limitados sobre eficacia y seguridad en el tratamiento endovascular en este tipo de oclusiones distales, ¿no? Por eso se están llevando a cabo los ensayos clínicos, ¿no? El distal, el escape y el discount, y que si son positivos, ¿no? O si no, no, vamos a tener datos basados en evidencia fuerte, ¿no? Que nos van a poder o van a poder permitir al panel de gente, de expertos que hacen las guías, dar recomendaciones sobre tratar o no tratar más fuertes que las que hay actualmente, ¿no? Y ya está. Muchísimas gracias y que vaya bien.